A primera vista, la historia que te vamos a contar no tiene nada fuera de lo común. Sin embargo, es una historia extraordinaria. Porque esta es la historia de una mujer sencilla que creó algo muy grande. Una frágil bebé prematura que hace casi 100 años comenzó a sembrar un jardín maravilloso. Hoy, mientras ese jardín florece a su alrededor, nos va a contar su vida, en sus propias palabras. Mamá quedó huérfana siendo una muchachita, una nena, quedó huérfana. Entonces la crió y la acabó de huérfana de padre y madre. Y la acabó de criar su hermano mayor. Entonces, pues mamá tenía que, siendo una nena, ella nos contaba que tenía que ir al pozo a cargar agua y a bañarse en la quebrada. Pues, antes eso era así. Entonces ella dice que sentía un dolor de cabeza fuerte y que probablemente tenía fiebre. Entonces él la mandó al pozo a cargar un cubito de agua. Y que cuando llegó y que con un dolor de cabeza terrible, que no podía. Entonces los oídos, ella dice que parece que los oídos le explotaron. Que desde entonces mamá siguió perdiendo el oído hasta que se quedó sorda. El papá de papá era Melchor Torres. Melchor Torres. Y entonces papá llevaba el apellido Flores porque la mamá era Flores y ellos no eran casados. Y antes había la ley de que si no eran casados, llevaban el apellido de la madre. De la mamá. Y por eso es Flores, pero papá, él debía ser Torres. Ellos se casaron primero fíjate, con papá y mamá se casaron primero no por la iglesia católica, por unos motivos de lluvia, de una lluvia y no pudieron llegar a la iglesia. A la iglesia. Entonces se casaron por lo civil. Por lo civil. Entonces, después que ya tenían el primer hijo, pues entonces se casaron por la iglesia católica. Como yo nací 7 meses, porque mamá se dio grave en el embarazo para tenerme a mí. Se dio grave. Y entonces, y mi nombre es por promesa. Por promesa, porque la madrina y la otra tía que cuidaban a mamá en la enfermedad, pues pidieron a San Antonio de Padua que naciera viva o muerta la criatura que mamá tenía en el vientre porque ella estaba tan malita, que como naciera, pues le iban a poner ese nombre. Por eso me pusieron el nombre de Antonia, porque era tan chiquitita y tan frágil. Y por eso papá decía, ya, papá me lo contaba después, ya te hacías, tú naciste tan chiquitita y tan frágil que hasta en una caja de zapatos cabía si te hubiese muerto, pero gracias a Dios te criaste. Y mira, me crié. Gracias a Dios tengo ya 90 años. Mira, papá trabajaba en la finca siempre. Trabajaba en la finca y
y mamá, cuando era el tiempo de las cogidas de café, mamá se iba a los cafetales a coger café. Y como tenía que ir a lavar a las quebradas, y siempre estaban en algo. Entonces tenían animales de cerdos que criaban cerdos y los criaban amarrados y los llevaban a la quebrada a beber, porque había una quebradita bien caudalosa donde nosotros nos íbamos a bañar. Nos íbamos a bañar a la quebrada. Y entonces había un sitio que le decían el chorro porque caía. Era una puerta así, como esas que se ven en televisión, así. Y nosotros nos íbamos a bañar allí. A veces no le íbamos a jugar a mamá y mamá. Íbamos al pozo a buscar agua y en vez de subir enseguida con la lata de agua en la cabeza, nos íbamos para el chorro. Papá, eso era. Cuando mamá nos pegaba, porque mamá era la que nos daba los paletazos, ¿sabes? Y papá nos cogía y nos sobaba y nos venía ya. O sea, él nos regañaba, pero bonito, decía, ustedes saben que su maíz, por cualquier cosita las tuestas, así que pórtense bien, y vaya. Pero tú sabes, papá nunca. Papá era un ser especial. Bueno, tú lo llegaste a ver, tú lo llegaste a conocer, y ser una criatura especial, igual que mamá. Y mamá, con su sufrimiento que no podía oír, pero papá eran los oídos de mamá. Porque ella no oía, pero después se iban al cuarto y papá le explicaba las conversaciones, que es lo que se decía, qué sé yo. Papá se iba al cuarto y le explicaba. Papá iba por el monte a recoger leña, porque se cocinaba con leña. No, leña no había eso de carbón, ni de estufa de qué sé yo, ni de nada de eso. Porque antes era así, así era que se vivía antes. En casa se cocinaba todo con leña. El arroz blanco, el arroz guisado, el arroz con pollo. Mamá hacía un arroz con pollo, porque cuando ya los calderos veían que el arroz se secaba, mamá les retiraba todo ese fueguito y le dejaba las brasas. Era el carbón ese prendido que queda allá, le dejaba eso allí y tapaba bien ese caldero. Y después cuando se acordaba, porque yo también cociné con él, venía un tirado del arroz y se seguía cocinando. Y bien buena que quedaba esa comida, cocina con leña. Hierbabuena, menta, sándalo, esa que yo tengo ahí, que tengo mucha curía, y para hacernos teces, y algunas eran para hacer baños y echarnos baños por la cabeza. ¿Cuáles usaban? La albahaca, la ruda, y la albahaca, la ruda. Deja ver si me acuerdo de otra, que ella hervía esos cubos de hinojo calientitos, los echaba por la cabeza y nos empataba así y nos metía para la cama. ¿Eso era cuando estaban enfermos? Sí, cuando nos daban los catarros y nos daba fiebre y todo. Antes nos llevaban a uno al médico por cualquier cosa. Ellos curaban a uno en la casa. Sí, se vendía mucho.
el ñame, la yautía, los guineos y los plátanos, todo eso se llevaba al mercado a vender. Él cargaba el caballito que tenía una baraza grande y cargaba. Lo llevaba a la plaza del mercado, que todavía ese sitio está allí todavía, en el pueblo. Y allí se lo compraban y con eso él iba a hacer la compra. La compra de arroz, habichuelas, ese bacalao, azúcar. Había una que era, yo creo que era modista, porque ella nos cosía. Y entonces ella tenía en la casa un cuartito donde almacenaba tela y mamá nos llevaba allí y escogía las telas que nos gustaban y nos mandaba a hacer los trajecitos para Navidad o para cuando fuimos a la escuela. Ella nos hacía los uniformes, nos cosía los uniformes y entonces mamá le pagaba y mamá de la finca le llevaba de todo lo que ella podía cargar. Chinas, había muchas chinas y frutas, mamá le llevaba. La gloria, porque yo veía a mi hermano mayor para la escuela y Titifera, que fue el primero que yo para la escuela, y yo los veía que iban para la escuela y yo me variaba por irme para la escuela también. Y a mí me gustó mucho la escuela. Yo aprendí así ligero. Yo aprendí ligero y yo saqué honores. Yo me gradué de 8º grado con primer honor. Bueno, yo me recuerdo, sí, y yo bien presentadita. Yo bien presentadita de ligerita porque yo quería, yo estaba loca por estar en la escuela y había que ponerse, eso sí había que ponerse uniforme. Y yo también por ir luciendo mi uniforme. Mi uniforme, tú sabes. ¿Cómo era el uniforme? Era la faldita azul marino y la blusita blanca. Y entonces le ponían un lacito, pero era un lacito hacia aquí, azul marino también. Había que caminar, había que levantarse temprano y cuando llovía eso era un lío. Pero mamá siempre nos tenía una sombrillita, siempre nos tenía una sombrillita. Y teníamos que bajar desde casa hasta Río Caña, casi por dentro de un cañaveral, porque el camino era un camino, y a este lado eran cañas y a este lado eran cañaverales. Y bajábamos por ahí cuando no llovía rico, porque pero cuando llovía se llevaba unos zapatos amarrados aquí, los tenis, porque cuando llegábamos a la escuela, pues yo me acuerdo hasta de algunos de los nombres de las maestras que me dieron clases. No podíamos entrar al salón hasta que la maestra abría, salía y abría, porque teníamos que hacer una fila para entrar al salón. Y antes de empezar a caminar la fila, teníamos que saludar la bandera de Estados Unidos, era la bandera. Y nosotros lo teníamos que aprender en inglés. Nosotros aprendimos a saludar la bandera en inglés, que a Charlie to my flag, a this republic, qué sé yo.
todo eso. El inglés no lo tuve que aprender, pero todos los días había que saludar la bandera. Y después que saludábamos la bandera, pues uno por uno para su asiento, para nuestro pasito. Porque mi hermano mayor, en paz descanse, ese me enseñaba a escribir, nos enseñaba. Él compraba lápices y libretas y todo eso, y nos enseñaba a escribir. Y yo cuando yo fui a la escuela ya yo hacía mis garabatos bastante claros, mi nombre y el apellido, y la edad, que había que poner la edad también. Y ahí donde vive también. Había una maestra que hasta pataleó porque no me querían dejar ir a la escuela. Y sí me veía llorando, y un maestro también. Y hasta venían a casa y ella le daban a papá, y papá no puedo porque hay que comprarle ropa y hay que, qué sé yo. Y entonces Carmita me decía, mira, te quedas en casa, porque yo vivía allí en Chocana. Te quedas en casa y es fácil que allí cogen la guaguita, una guaguita fisicorre que le decían antes, y coges aquí la guaguita y enseguida estás allí. Y te ayudamos para los libros. Papá decía que como había que comprar libros y para allá, papá. Y los libros antes eran baratos. Pero el bolsillo, tú sabes. Entonces papá te compró una máquina de coser. Y entonces me compró una máquina de coser que yo juraba que es esa que tiene nombre. Y entonces Gloria me dijo, no mami, no es esa. Esa, tú cambiaste la que papá te compró que ya estaba viejita, que no tenía, era de pedal, daría el pedal, no tenía para entuplarlo. Y entonces tú la cambiaste, la cine, la cambiaste por esa. Pues coser en casa, yo cosía, porque como en economía doméstica nos enseñaron a bregar con patrones, y yo compraba mis patroncitos para hacerme los trajes, para hacer un traje a mamá y a las hermanas mías le cosía. Me daban, y cogía ruedos de pantalones a las personas que querían, y me daban una peseta por cogerle un ruedo, un pantalón, y por coser un trajecito, una peseta. Y eso era lo que yo hacía. Yo quería ser maestra. Y yo se lo decía a papá, yo le decía, papá, yo quiero ser maestra. Y él me decía, no puedes, porque piensa que si esto, pues ignorancia de eso, pero no pude. Yo después me conformé, hasta que conocí a tu abuelo. Yo, toda la semana mamá me mandaba con la muchachita a llevársela a la mamá, o una noche o un día y una noche, a llevársela ya a la mamá para que estuviera con ella. Mamá me mandaba y yo iba toda la semana con mi muchachita y mi paquetito y mi carterita, que así fuese cuanto. Y un día de eso, pues viajábamos en la guagua esa grande, porque no había esa guaguita que hay ahora, ¿no? Era una guagua grande, que todavía esa guagua camina de Río Piedra al pueblo acá, ¿no? Y yo venía en la guagua con mi muchachita y mis paquetitos, cositas que Titifera le mandaba a mamá, gallitos. ¿Dónde vivía Titifera? En Río Piedra, en Buen Consejo. Entonces vivió ella.
Después yo fui allá a vivir a Buen Consejo también. Ajá, pero cuéntame, ibas en la guagua con... Y entonces pues yo veía a ese joven mirándome tanto, y mirándome tanto, por el espejito ese, por el espejito ese. Y entonces cuando yo al él el timbre ese para bajarme allí, pues él también se bajó. Él también se bajó. Y yo traía unos paquetitos y él se bajó y me dijo, mire, quiere que le ayude a llevar, porque yo con la muchachita y la cartera y una sombrilla, que siempre yo andaba con una sombrilla por si no llovía. Quiere que le ayude a llevar los paquetitos y yo le dije, bueno, si tiene gusto de ayudarme, pues está bien. Y él siguió por ahí, por ahí. Y cuando íbamos ya llegando cerca para casa, él tenía que seguir. Él tenía que seguir porque como él vivía acá, en la Alto Renta, pues entonces yo doblé y me dijo, ¿usted vive por ahí? Yo le dije, sí, por ahí yo vivo a la orden y qué sé yo. Porque mamá nos enseñó reglas, ¿sabes? Y papá también. Entonces yo cogí para mi casa y él cogí para su casa. Y resulta que él era pariente de los papás de Mary, esta de la iglesia, Mary Tirado. Él era pariente de la mamá, porque la mamá de él era prima hermana de la mamá de Mary. Y entonces ahí él, que hacía una paradita y se tomaba un café, y ahí y entonces él le preguntó y le explicó, qué sé yo, y entonces ellos fueron los que formaron ellos fueron con madre Silvia, ella se llamaba Silvia, y compadre Luis, ellos fueron los que formaron él. Entonces un día apareció una parranda acá, una parranda donde era el día de rey, yo no sé, apareció esa parranda y yo vi a compadre Luis, vi a una tía. Entonces lo miré y yo dije, adiós, se fue que yo no encontré nada. Pero ni por aquí me pasaba que yo me fuera a enamorar de él. No, en ningún momento. ¿Por qué? No sé. Pero entonces él siguió, se presentaron a papá y a mamá y qué sé yo. Y de vez en cuando yo por aquí y salgo a saludar a papá y a mamá, y para allá y para allá. Y entonces fue que nos miramos, ¿no? Entonces fue que nos enamoramos. Así fue. Entonces, pues, un día vino a casa donde mamá para que me diera permiso para ir a conocer su mamá y su familia. Me llevó a conocer su familia. Allí está la casa todavía. Era una casa de zinc y madera, pero después tu abuelo le hizo una casa buena allí y con pisos de tejas y todo eso. Me hizo una buena casa y una caja de agua para que tuvieran que ir para el pozo a buscar agua. Puse una caja de agua que cogieran agua y tú sabes. Y le hizo todas las comodidades habidas y por haber se las hizo. Entonces te llevó a conocer su familia y luego ¿qué pasó? Y entonces después siguió visitándome en casa y le habló con papá y mamá. Con papá, pues mamá. Papá le explicaba después a mamá. Y entonces, después seguimos de novio un tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? Yo creo que no, quizás un año o algo así, seguimos de novio. Y después me dijo que
que quería casarse porque él tenía muchos problemas con el papá. Siempre tuvo muchos problemas y el papá lo botaba de la casa. Le botaba de la casa y él iba a vivir ya en casa de una tía allá en Atorrey. ¿Cómo se llamaba esa tía? Doña Enrique. La que yo digo que yo le digo a ustedes que ella toda la vida ella comió sin dientes. Yo no sé desde que yo la conocí, no tenía dientes. Y ella comía galletas, ella comía chuletas, ella comía dientes. Vivía con ella, se iba a vivir para allá con ella. Y entonces, pues, ahí pues, formalizamos la boda. Nada más que había que ir a la iglesia. El sacerdote era un sacerdote americano, pero hablaba el español y hacía una celebración bien bonita, bueno, sí. Yo me casé en la misma esa que hay ahí en Río Caña, lo que pasa es que estaba como más chiquita, después se la agrandaron un poquito. Porque no la agrandaron más porque no tenían espacio ni para aquí ni para acá. Entonces iban a la iglesia, lo casaban y después hacían alguna reunión familiar. ¿Cómo? ¿Se reunían después? ¿Hacían alguna fiesta? Entonces ya cuando yo llegué a casa ya de la iglesia, que fue a caballo, estaba ya la casa llena y el festín ya muchísima gente había, porque muchos fueron a la iglesia, los que creen en la iglesia, tú sabes. La familia de él eran todos bien católicos y estaban muchachitas y todos fueron a la iglesia. Y el papá también fue a la iglesia. ¿Y la fiesta cómo fue? Pues, si yo te cuento a ti que Carmelo, como como el papá lo contrataba y se iban para allá, para Torreya, que platía para allá, y vivían por allá, pues buscó un conjunto de música un conjunto de música. Y yo cuando yo vi esa música allí, yo empecé a mirar, entonces cuando yo miré ese de la guitarra, yo miraba, y volví, lo miraba. Entonces vino para acá a saludarme y me dijo, ¿tú te acuerdas de mí? Yo le dije, muchachos, sí me acuerdo de sí, ¿cómo no? Entonces, estudiábamos juntos en Río Caña, estudiábamos juntos de muchachos. Y me abrazó y qué sé yo. Y si tú supieras la canción que me dedicó, una canción lo más bonita que a veces me acuerdo de esa canción. Miré a ver si me acuerdo. Y me la dedicó. Él se llamaba Johnny Amarbert. Él era el líder del conjunto, que los trajo Carmelo. Pero Carmelo no sabía que él me conocía, ni que yo lo conocía tampoco. Y fue que cuando nos miramos así, nos acordamos que habíamos estudiado juntos en la escuela, allá en Río Caña, hasta el octavo grado. Yo le llamé, entonces me dedicó esa canción. Era en la playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que estaba celebrando su Navidad, bajo de un palmar. Era que estabas preciosa con tu color de rosa detrás. Sí, yo estoy igual. Esa canción me la dedicó. Y todas esas cosas. ¿Sí? Fue una boda bonita, y había mucha gente tú sabes, bueno, la que me sacó ese retrato, Pablita, ella era
ella fue a la universidad y era maestra. Esa era la prima hermana de Nicho. Cuando llegaba que se bañaba y nos bañábamos y nos veníamos a pasear para la plaza de Río Piedra, para la universidad, por allí nos veníamos a pasear. Bueno, hasta el extremo que llegó tu abuelo, de que cuando ellos estaban en su finquita ahí y ya papá no podía trabajar y mi mamá para bajarla a la quebrada, a lavar y todo eso, él fue el promotor que me dijo, mira, ya tu mamá está en edad y tu papá también, y tu papá se enfermaba mucho, él se enfermaba mucho. Y, ¿por qué no nos caemos a vivir con nosotros? Y yo le dije, tú te atreves, me dijo, sí, puede venirse a vivir con nosotros. Y entonces pues él le habló y papá lo dudó, tú sabes, dejar su casa y dejar, pero como en casa estaba José y Carmen y tenía un cuarto, uno de los cuartos que vivían allí, pues mamá dijo, mira, lo mejor es porque José y Carmen, que ya tienen sus muchachitos, que se queden allí, cuiden la finca y siempre venían allí. Pero en eso fue que tu abuelo encontró ese abrego en esa finca esa finca donde viven los reyes. Todo eso era una finca hasta allá arriba, allá. Y ahí le dieron a él un agrego y se hizo su casita, una casita de paja y llave, y cerquita con llave. Nos unimos ahí. Él murió, no murió tanto por su enfermedad, sino porque le dio un paro cardíaco, algo así. Que nosotras allí nos volvimos locas cuando él salió, porque fue un domingo y él estaba paseando. Él estaba paseando y Delia, la esposa, lo llamó. Y yo creo que en media hora ya él estaba allí en el hospital bregando con él. Ya enseguida estaba ahí, nos saludó así, qué sé yo, y entró para allá, porque él era americano. Y entonces entró para allá y siguió bregando con él, dándole masaje, qué sé yo. Y yo de acá afuera, bien, mirando lo que él hacía con mi marido. Yo tenía la esperanza de que quizás se levantara. Lo del trabajo de mi abuelo, él hacía el trabajo fuerte y las compras y todo eso, él me decía, yo hacía la nota y de tenía los materiales y eso. Me decía tanto de esto y tanto, yo eso lo escribía y le pedía los materiales. Y él hacía el trabajo fuerte. Pero eso de sacarle cuenta de cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho y esto, todo eso se lo tenía que hacer yo. La contabilidad. Sí, porque yo me acuerdo que Canales me decía, el contable me decía, si yo creo que usted es más contable que yo, y yo le decía, no, yo no soy contable, pero yo aprendí en la escuela bastante, pues yo estuve, y a mí él me decía, no es tan raro que usted no haya ido a la escuela superior y sea tan, y esto me decía él, en todo esto, porque yo tengo que pegar con todo ese papelero y tanto número y todo esto, y teniendo que hacerlo. Y yo le
Yo le ayudaba mucho a él, mucho. Yo le ayudaba mucho en su trabajo. Porque el trabajo fuerte lo hacía él con los obreros. Los obreros era el que medidas y todo eso. Hasta ingeniero que el que le dio la idea a él de esa escalera que hizo él ahí fue un ingeniero que se llamaba don Juan Maldonado y él le trabajó y le hizo trabajos en su casa y al hijo también le hizo muchos trabajos porque lo llamaban a él para hacer los trabajos. Y yo sé que en este hospital de aquí, hermano, del hospital donde yo iba con María, el municipal. Yo sé que ahí le hizo unos pisos también. ¿Y en la universidad? Y en la universidad también, él hizo unos pisos que nadie los quería hacer. Nadie los quería hacer porque eso era un lío que decía, ay, si aquello es un lío allí. Y entonces lo llamaron a él y él vino y hizo cálculos y para allá para acá. Le hizo los pisos y todo el mundo lo más contento. ¿En la biblioteca fue? Yo creo que fue en la biblioteca sí, hizo esos pisos. Y en el Banco Popular de que está en Atorrey, el que está allí en Atorrey. La relación con don Cholito eso era tremendo porque él iba a casa y bromeaba y más de eso con nosotros. Y cuando José estaba muchachito todavía, me decía, dile a mami que te dé mucha papa, porque él siempre tenía esa frase de mucha papa. Torito era una persona especial. Y él iba mucho a casa. Y me decía, este hombre me ha hecho un piso en casa de maravilla me ha hecho un piso en casa. Y entonces urbanizaciones le hizo piso a toda esa gente. Deja ver si recuerdo también a quien más le hizo piso ahí, a voy a ver si me recuerdo de algunos nombres, pero que tiene todavía un programa que lo pasan por ahí, Diplo, Ramón Rivero Diplo, él le hizo los pisos también de la casa, porque ese era un cómico, Diplo era un cómico, sí. Sí, yo le hacía comida a los obreros, porque pasa que había veces que ellos que podían llevarse cualquier fiambrera, ¿no? Cualquier latita con comida, y tu abuelo le daba pena de verlo comer esa comida fría. Y entonces, pues algunos que no llevaban al almuerzo, si estaban en sitios cerca donde podían comprar, compraban comida, pero entonces él decidió para que ellos no pasaran trabajo de que se les hiciera ese almuerzo en casa. Y yo tenía esas pailas y hacía esas pailas de arroz y decía, preparaba esas fiambreras. A veces eran chuletas, bistec, y a veces yo le preparaba una más bien preparadita con guineitos maduros y, tú sabes, para buscar el gustito, que siempre, tú sabes, y entonces pues le hacía, pero fíjate, lo más que yo siempre le hacía a ellos era arroz, habichuela y carne guisada, porque eso es lo más fácil, la carne guisada, porque no la pones, la
platica uno desde el día antes de la boda y al otro día la pone temprano también. Pues lo que pasa con el supermercado, que allí había un señor que tenía el supermercado, ¿cómo se llama él? Don Santiago Ortiz. Él era CTA, pero se presentó en quiebra. Pero no, tu abuelo decía, no tiene ninguna quiebra, ya él tiene los bolsillos llenos. Lo que pasa es que él se quiere ir. Y entonces, pues, ese mismo señor que don Juan Maldonado, que era ingeniero, le dijo a tu abuelo, le dijo, mira, no dejes que ese negocio se pierda. Cógelo tú y atiéndelo. Búscate personas que te trabajen ahí en el supermercado. Y entonces le dijo, hasta tu esposa se puede servir de cajera porque ella es buena ella es buena en los números. Porque ya él me conocía. Todo el mundo allí, que yo era una campeona. Que yo era una campeona, al frente había una panadería y aquel señor me decía, usted es una campeona porque que tienen que trabajar haciéndole comida a esos obreros y trabajando aquí, porque teníamos un empleado en el supermercado que se llamaba Rubén Rivera, y ese me iba al banco a llevar las remesas del banco. Esa era otra que yo tenía que ver con todo eso, las remesas del banco y ir al banco. Era el banco Crédito y Ahorro. Señor. Bueno, esta subió dice ella que subió a la casa tenía que yo le decía, pero ¿por qué esa estrella? Y él me decía, porque se ve muy bonita, y una estrella en la sala, y todos esos pisos eran. Y para las terrazas, también eran pisos de estos, de terrazos. ¿De este color o de otro color? Eran más o menos estos colores, no eran como gris, eran más gris. Pero la estrella tenía varios colores. Sí, la estrella tenía, creo que rojo y verde, qué sé yo, ya no me acuerdo. Me gustaría haber subido allí nuevamente a ver todo eso, pero un día que Rosita nos llevó a Sarita y qué más por Titi Marian. ¿A qué? Titi Marian. Y Marian nos llevó a pasear en el tren. Pues no, después cuando ella cogió el carro nos pasó por allí, nos llevó ahí y le dijo a Sarita, le dijo, mira, ahí era que tu abuela era cajera y ese colmado y Sarita, ahí yo trabajé de cajera en ese colmado, de cajera y de todo lo hacía yo allí, de todo, después, muchacha, yo trabajé mucho allí, trabajé. Gracias a Dios que pude hacerlo. Yo le ayudé mucho a él en su trabajo, sí, en todo porque él ni siquiera hacía un cheque, no, eso lo tenía que hacer yo. No, yo no brego con nada de eso, brega tú con eso.
nosotros llegamos aquí un día de los padres del 1900. Deja ver si me acuerdo. Yo sé que fue un día de los padres, un domingo, hicimos la mudanza. Él salió llorando de allá, él no quería dejar su gente de allá, tenía ni su gente. Y salió llorando a lágrimas. Yo le decía, no te apures porque ellos van a verte allá. Y yo, tú sabes, yo ahogar también, porque dejé aquella mansión, nosotros tenemos aquí una mansión, una casa buenísima. No, ¿verdad? Porque no era en el supermercado, no. Ya nosotros nos habíamos mudado, ya tenemos otra casa que él le hizo esos pisos y ¿verdad? Que era una casa dúplex. De arriba, él hizo una mansión con 2 terrazas y buenísima, una casa buenísima. Imagínate tú, uno deja de... Pero criar mis hijos con respeto, tú sabes. ¿Tú te sientes orgullosa de tus hijos? Pues claro que sí. Y ahí yo tengo un orgullo grande con mis nietos, etc. Así ha sido la vida de Antonia, y así nos la ha contado, porque su legado vive en nosotros. Somos el jardín que Antonia sembró con esfuerzo y cuidó con amor. Por eso recuerda que cada logro, cada generación, cada acto de bondad tienen un mismo origen, porque todos somos sus flores.